Bienvenidos a el video correspondiente a la ayudantía 3 del primer semestre de 2021 del 236. En esta ayudantía nosotros vamos a ver los conceptos principales de eh, Power Budget con amplificación, amplificador EDFA y Raman, entre otras cosas. Entonces el ejercicio dice, un sistema de comunicaciones por fibra óptica WDM de 3 canales, donde ahí nos dan las plantas, ¿cierto? Debe ser diseñado para dar conectividad a dos ciudades distantes a 300 kilómetros. Para tal efecto, usted dispone de, por un lado, ¿cierto?, 200 kilómetros de una fibra con una dispersión positiva, para otra dispersión, ¿cierto? Y 100 kilómetros de otra fibra con un parámetro de dispersión negativa. Ambas fibras presentan la misma atenuación, 0,2 dB por kilómetro, y alpha splice de 0,5 dB, operando a 1550 nanómetros cada 5 kilómetros. También tenemos fuentes láser con un tiempo, ¿cierto? Ahí de 50 picosegundos de subida, del canto de subida. Un ancho espectral, una potencia de salida de 10 dBm sincronizable. También tenemos detectores ópticos, también con un tiempo de recepción. Tenemos la sensibilidad, menos 30 dBm, sintonizables también. Además tenemos MUX de MUX, los típicos, ¿cierto? 4 decibeles, el alfa MUX de MUX, y una figura de ruido de 4 dB. Tenemos también dos amplificadores EDFA, cada uno con ganancia de 20 dB, una potencia mínima de entrada de menos 25 y una potencia de salida de saturación de 5 dB. Además, una figura de ruido de 5 dB. Y finalmente nos dan que tenemos dos fuentes de bombeo en lambda P de 1450 nanómetros con potencia P sub P a calcular, supongamos, ¿ya? Aún no leemos la pregunta, pero digamos que a calcular cada una a lambda P, la fibra óptica presenta una atenuación lambda alfa P, ¿cierto? De 0,3 dB por kilómetro, y también tenemos un alpha splice especial para esta fuente de bombeo de 0,6 dB. Además, poseemos una área efectiva de tanto y un parámetro, ¿cierto?, de GR igual 6 por 10 a la menos 14, y eso sería todo. Ya, entonces con estos datos, la primera pregunta es, dibuje un diagrama de bloque del sistema de transmisión considerando amplificación Raman, tanto forward como backward, en los primeros 50 kilómetros de la fibra en cada extremo del enlace. Amplificación de línea con los dos EDFA y administración de la dispersión. Entonces vamos a poner la pregunta en una página nueva. Ahí está. Entonces, ahora para los diagramas que vamos a continuar haciendo, se introducen dos elementos nuevos, principalmente, ¿ya? Que serían por un lado el EDFA, que se representa, digamos que aquí viene la fibra, y aquí ponemos un triangulito, y este es el EDFA. Donde el EDFA siempre tiene al principio, ¿cierto?, una potencia mínima de entrada, que es como la sensibilidad, ¿ya? Imagínense ustedes que es como equivalente a la sensibilidad del receptor. Y también tenemos una potencia de salida de saturación, ¿ya? Mini recordatorio, cuando las cosas se saturan, la ganancia deja de ser eficiente, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, nosotros vamos a querer operar siempre en zonas no saturadas. Aparte que la saturación empieza a comprometer con ruido de comunicación. Por otro lado, también vamos a tener el Raman, ¿ya?
DFRA. Por si acaso, el DF es de fibra distribuida. El amplificador de Raman no es más que, digamos que hay un láser, vamos a dibujarlo así. Hay un láser que tiene un lambda P, que se le llama fuente de bombeo, por lo mismo, y lambda P es el lambda de bombeo, que lo único que hace es, digamos, de cierta forma, bombardear con esta potencia de bombeo que trae el láser, la fibra. Y desde que lo bombardea hacia adelante, digamos que no sé, en este caso, por ejemplo, digamos que son 50 kilómetros los que alcanza a bombardear. Entonces, todos estos 50 kilómetros sería el amplificador de Raman. O sea, el amplificador de Raman, en otras palabras, está metido dentro de la fibra, a diferencia del ESFA, que es como una caja negra que se mete en algún punto. Por eso el Raman es distribuido, porque no está puntualizado en algún lugar en específico. ¿Ya? Y eso principalmente. El amplificador Raman va a tener un largo efectivo propio también, que vamos a tener que obtenerlo con la fórmula clásica. Y si es que hay splice, tenemos que considerarlos también. De hecho, por eso en el enunciado nos dicen que trabajando a lambda p, la fibra óptica presenta una atenuación, si se fijan, de dB por kilómetro, que esta sería como la atenuación de la fibra, pero para la fuente de bombeo, y también tenemos una atenuación de splice distinta. ¿Ya? Todo eso se considera. Dicha esa introducción, entonces, el dibujo, por ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un MUX, ¿cierto? Tenemos los láser, la fuente para el lambda 1, la fuente para el lambda 2, la fuente para el lambda 3. Tenemos un tramo, que digamos que este tramo de acá van a ser los primeros 50 kilómetros de la fibra, y este tramo va a corresponder al amplificador Raman. ¿Ya? El Raman entonces tiene que ser 50 kilómetros hasta allá. DFRA. Y esto sería un amplificador Raman forward. ¿Y por qué forward? Porque la comunicación es desde el transmisor hacia el receptor hacia allá. Y nosotros vamos a poner entonces la fuente de bombeo del lado izquierdo hacia allá. Hacia allá está la potencia de bombeo, en esa dirección. Esa es la idea. ¿Ya? Por eso aquí dice, ¿cierto? Forward y backward. Claramente el amplificador Raman backward es la misma cuestión pero al revés, desde el final hacia el inicio. Entonces, por un lado tendríamos eso. Continuaremos, ¿cierto? Haciendo el dibujo de las fibras, del clásico, hasta que en algún punto vamos a encontrarnos con el EDFA, el primer EDFA. Recordamos que solamente nos piden el dibujo así como diagrama de sistema. De lo mismo, por el momento, cuáles son las distancias. Vamos a tener el amplificador 1, el amplificador 2, este sería el EDFA. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Luego de mucho rato de estar viajando, vamos a tener finalmente el DEMUX. Y los receptores, ¿ya? Que en este caso los receptores nos dicen específicamente que son detectores ópticos APD. Así que ponemos aquí una cajita, ¿cierto? Cajita
cajita, APD1, APD2 y APD3. ¿Ya? Adicionalmente, nosotros tenemos que poner el Raman backward, que sería de la misma forma, ¿cierto? Una cosa así. Digamos que aquí está, y aquí hay 50 kilómetros. Por enunciado nos dicen que tiene que ser 50 kilómetros de amplificador Raman. ¿Ya? Y bueno, en este caso, este va a ser el Raman backward, así que la potencia de bombeo va hacia allá. Adicionalmente, en el enunciado nos dicen que tenemos que hacer administración de la dispersión porque tenemos dos tipos de fibra, tanto con dispersión positiva como con dispersión negativa. Así que, bueno, esto ya es una decisión de diseño de ustedes, pero lo más simple siempre es poner como en la mitad, por así decirlo, en algún tramo la dispersión contraria, la dispersión negativa. Y como por el momento estamos haciéndolo así, estimando nomás el dibujo, quizás después hay que corregir ciertas cosas, yo voy a poner la dispersión, los primeros 50 kilómetros son de dispersión positiva, luego los siguientes kilómetros van a ser de dispersión negativa. Y no sé cuántos son después, van a ser de dispersión positiva. Y ya todo el resto con dispersión positiva. Aún no lo sé yo si es que realmente se va a poder hacer eso, ¿ya? Pero es una aproximación de dibujo al principio. Entonces, tenemos que, ¿cierto?, poner los datos típicos de las potencias, ¿cierto? Por ejemplo, la potencia de transmisión para todos los láseres por igual, ¿cierto? Van a ser de 10 dBm. Para el MUX vamos a tener un alfa MUX igual a algo y una figura de ruido, ¿cierto?, del multiplexor, que en el caso del ejercicio son de 4 y 4. Entonces, por otro lado, en la ganancia del amplificador Raman, nosotros no la tenemos. Si se fijan, tenemos todo menos eso. Bueno, tampoco tenemos la potencia de bombeo. Entonces, la ganancia también hay que ponerla en el dibujo, lo voy a poner así, como GR, ganancia de Raman. ¿Ya? Adicionalmente, nosotros tenemos que el alfa de la fibra y el alfa splice van a ser igual a 0,2 decibeles por kilómetro y el otro es 0,5 decibeles. También tenemos que los datos del ESPA, ¿cierto? No sé por qué tengo colores y no lo uso. Ahí sí. La ganancia del amplificador 1, digámosle, sería el ESPA, va a ser de 20. Recordemos, ¿cierto?, que aquí nos dicen específicamente la ganancia del ESPA, que son 20 dB. 20 decibeles. Y tenemos también la figura de ruido de el EDFA, que es 5.
Para el EDFA 2 también vamos a tener una ganancia de 20 dB. Y una figura de ruido de 5. Finalmente, ¿cierto? Nosotros tampoco conocemos la ganancia de este Raman. Vamos a poner ganancia Raman 1 y este le vamos a poner ahí, ganancia Raman 2 al otro, ¿sí? Entonces, lo último que ya nos queda por poner serían la potencia que pueden recibir los APD, ¿cierto? Que lo voy a poner por acá arriba. Que eso nos dan en el enunciado. Acá, la sensibilidad. Menos 30. Esto sería entonces de los APD. Y también nos queda, bueno, para el Demux tenemos un alfa y tenemos una figura de ruido. Que van a ser los mismos que los del MUX. 4 y 4. Y ese sería el dibujo del sistema. ¿Ya? El diagrama de bloque de transmisión, como dice el enunciado. Considerando tanto la amplificación Raman forward como backward. Recordemos entonces que esa es la forward y esta de acá es la backward. Y bueno, aquí también nos dice el ojo que nos dice en cada extremo, ¿cierto?, del enlace y los primeros 50 kilómetros. Tenemos la amplificación de los EDFA y tenemos la administración de la dispersión. Y ese sería el dibujo del diagrama. Vamos a la siguiente pregunta. Realice el poker budget del sistema sin amplificación indicando el exceso de pérdidas para un margen del sistema de 3 dB. Entonces, vamos de nuevo. Esto es el clásico poker budget de toda la vida que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, una pregunta que puede surgir, que me pueden decir, ¿cierto?, algunos, y que me lo dijeron, es ¿cuál es el criterio para decidir si la dispersión es positiva o negativa o cómo es este orden? ¿Cómo lo decía? Bueno, eso ya viene siendo la consideración de diseño llámese, yo tomé esta decisión porque me parece la más correcta y esa consideración de diseño se va a ver reflejada si fue la correcta o no a la hora de hacer, no sé, en el caso del tema de la dispersión positiva o negativa, se va a ver a la hora de ver el tema del Ragtime Budget. Si ustedes hacen alguna consideración de diseño que después descubren que está mala, porque las consideraciones de diseño, insisto, son como, yo considero que el diseño puede quedar de la mejor forma así, pero esto yo tengo que hacer algún cálculo para sustentarlo, ¿ya? El tema es, la consideración de diseño es cuando no existe nada establecido de si es mejor poner la dispersión, digamos, alternada cada 5 kilómetros o no. ¿Se fijan? No existe algo así. No existe una metodología. Por eso se deja a una consideración de diseño que ustedes tienen que ver cómo hacerlo. Y si es que está bien, luego se tiene que comprobar, y en este caso lo vamos a ver con el Rise Time. ¿Ya? Esa es la idea de la consideración de diseño. Retomando entonces, realice el power budget del sistema sin amplificación, indicando el exceso de pérdidas para un margen de sistema de 3 decibeles. Entonces, esto es el clásico power budget, ¿cierto? Porque estamos sin amplificador, sin amplificación.
y sería la potencia, ¿cierto?, del transmisor menos, vamos viendo el dibujo, menos el alfa del multiplexor menos el largo del enlace total multiplicado por el alfa de la fibra menos la distancia, ¿cierto? El largo sobre 5, porque cada 5 tenemos los splice, menos 1 multiplicado por el alfa splice menos el alfa del demux menos el margen del sistema. Y esto tiene que ser mayor o igual a la potencia de recepción. La sensibilidad, ¿cierto? Que es la potencia de recepción mínima, vamos a ponerlo así. Que es el clásico, ¿ya? Si nosotros hacemos esto, y hacemos los cálculos, ¿cierto? Ahí ustedes háganlo por separado, nos va a dar algo así como menos 90,5 dBm. Y esto tiene que ser mayor o igual a menos 30 dBm. Entonces, claramente, el enlace se nos va a quedar corto en temas de potencia, ¿cierto? O sea, imagínense, al receptor le va a llegar sin amplificación menos 90,5 decibeles, cuando la sensibilidad que tienen son menos 30 dB. Entonces, el tema del exceso de pérdida que tenemos que calcular es justamente esta diferencia. ¿Cuánto es lo que a mí me falta para amplificar para que llegue correctamente la comunicación? En este caso, nosotros tenemos que ponerlo así, ¿cierto? Que el excess loss va a ser igual a 60, entonces, 60,5 decibeles. Ojo. ¿Ya? Eso es lo que nos falta a nosotros. Y ahí estaríamos con esta pregunta. ¿Sí? Oye, una pregunta, Fabri. Dale. ¿Por qué esa unidad, o sea, eso está en decibeles y no en dBm? Porque lo que hago indirectamente es una diferencia. Es una diferencia. O sea, yo digo que yo tengo menos 30 dBm y a esto menos 30 dBm, yo para sacar cierto cuánto del exceso le tengo que restar lo que en realidad está llegando actualmente, que serían menos 90,5 dBm. ¿Ya? Y esto finalmente nos daría, bueno, dBm menos dBm son dBs. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que esta cosa de los decibeles viene desde una razón, ¿cierto? Y la razón aquí sería tipo, no sé, pues tenemos X miliwatt y la resta en escala logarítmica, ¿cierto?, es en realidad división. Entonces tendríamos como esto. Y miliwatt. ¿Ya? Entonces finalmente nos va a quedar X sobre Y veces. Voy a ponerlo así. Veces. Entonces por eso la resta de dBm, la resta de dBm, ¿cierto?, nos queda como dBs. ¿Se entiende, cierto? Es por eso. Sí, sí, se entiende. Y por eso también sumar dBm no se puede. Porque esa cosa les daría al cuadrado, miliwatt al cuadrado. Ya, eso, caca, no lo hagan nunca. Por eso no se pueden sumar. ¿Se pueden hacer diferencias? Sí. Sumarlos no. Los dBm como tal, directamente sumarlos, no. Entonces, continuando, vamos con la siguiente pregunta. C. Determine la potencia de bombeo de cada amplificador Raman y la posición de cada ESFA en el enlace, considerando las restricciones de mínima potencia de entrada y potencia de saturación de salida de los ESFAs.
Yo creo que esta sería la pregunta con la que terminamos el videito. Y luego grabo un video con la otra parte, para que se separen los conceptos. Entonces, voy a ponerlo ahí. Ahí está. Ya. Y esta es la parte larga. ¿Ya? Porque devolvámonos al dibujo. Y lo voy a hacer con color verde. Yo sé que los primeros 50 kilómetros voy a tener el amplificador Raman. ¿Ya? Y luego de los 50 primeros kilómetros, voy a borrar esto de acá. Luego, desde aquí hasta el EDFA, yo voy a tener un largo, que le voy a poner L1. ¿Ya? Que no tengo idea cuál es. Yo tengo idea a qué distancia está el EDFA del Raman. También, luego del EDFA este, yo voy a tener otro largo, que le voy a poner L2. Que nuevamente no tengo idea cuál es. Y la misma cuestión de nuevo, ¿cierto? Entre el último EDFA y el Raman backward, de aquí hasta acá, yo voy a tener un largo 3, que tampoco tengo idea cuánto es. ¿Ya? Entonces, ahora por eso nos preguntan en una parte la posición de cada EDFA en el enlace. Porque tenemos que saber cuáles van a ser esos largos, cuál va a ser la distancia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, el exceso de pérdida. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos compensar? ¿Qué es lo que obtuvimos anteriormente? Nosotros necesitamos compensar 60,5 decibeles, ¿cierto? O sea, que en el enlace entre las dos ganancias del Raman más las dos ganancias del EDFA, nosotros tenemos que tener una ganancia mayor o igual a 60,5 decibeles. ¿Ya? Pero no solamente 60,5 decibeles, porque resulta que cuando nosotros ponemos los EDFA, pausen el video y pregúntense ustedes, ¿qué pasa con el splice? Recordemos que el splice era el empalme. Aquí, donde había esto, antes, puede ser solamente para este amplificador, ¿ya? Lo que sucedió fue que este empalme de acá se tuvo que, comillas, sacar, y aquí se puso el EDFA. ¿Sí cacha? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, por cada EDFA que haya en el enlace, restar empalmes. Por lo tanto, el excess loss, que habíamos calculado que era de 60,5 decibeles, tenemos que restarle pérdidas. O sea, en realidad tenemos que agregarle ganancias. No sé, que ahí vean ustedes cómo lo procesan. ¿Ya? Pero el tema es que tenemos que quitarles 2 empalmes, que sería 2 por 0,5 decibeles. ¿Ya? Y ahora sí nosotros podemos sacar realmente cuánto es lo que se necesita suministrar con la ganancia de los amplificadores. Que, bueno, si nosotros vemos esto, ¿cierto? Rápidamente, la suma de la ganancia de los amplificadores, 2 por 0,5 es 1, entonces va a ser 59,5 decibeles, que nosotros podemos perfectamente aproximarlos por el tema de los cálculos a 60 dB. Esto también es una consideración de diseño. Es bueno no estar justo siempre, por cualquier motivo, ¿ya? Entonces, entre la suma de los dos amplificadores, de los cuatro en realidad, de los dos tipos de amplificadores, tenemos que hacer 60 decibeles. Al comienzo nosotros nos dicen aquí que los EDFA quieren ganancia de 20 decibeles. Por lo tanto, bueno, lo hacemos, ¿cierto? Dos ganancias del Raman más las dos ganancias del EDFA, que serían 40, tienen que ser igual a 60. ¿Ya? Insisto, 60 decibeles yo le puse una consideración de diseño porque como nos había dado 59,5 y la suma tiene que ser mayor o igual a eso, lo aproximé a 60, netamente para que los números den más redondos, más bonitos.
¿ya? Entonces, nosotros necesitamos con las ganancias de los dos Raman, 60 menos 40, ¿cierto? Nosotros necesitamos contrarrestar 20 decibeles de pérdida. Ahora yo estoy asumiendo aquí que la ganancia de los Raman tiene que ser igual. Entonces, como les digo, indirectamente yo estoy forzando a que los Raman, ambos, entreguen la misma ganancia. Pero no es algo descabellado. ¿Y por qué no es algo descabellado? Porque nos dicen que tenemos dos fuentes de bombeo y que las dos fuentes de bombeo prácticamente son iguales. ¿Ya? Así que no es algo descabellado, por si acaso. Entonces, tenemos que cada Raman, ganancia del Raman 1, entonces tiene que ser de 10 dB y ganancia del Raman 2 tiene que ser de 10 decibeles. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora podemos ir al formulario y ver que la ganancia del Raman se ve de la siguiente forma, es un Euler elevado a un exponente, ¿ya? Que el exponente no es nada más y nada menos que la ganancia del Raman multiplicado por la potencia de bombeo multiplicado por el largo efectivo sobre el área efectiva, ¿ya? Nosotros de esta relación podemos obtener cuál es la potencia de bombeo, de hecho. ¿Y cómo podemos obtener la potencia de bombeo? Bueno, tenemos que despejar. Y si hacemos el despeje, ustedes se van a dar cuenta y háganlo, ¿ya? Que la potencia de bombeo en realidad va a ser igual a el logaritmo natural de la ganancia del Raman multiplicado por el área efectiva sobre parámetro del Raman por el largo efectivo, ¿ya? Esto nos va a dar la potencia de bombeo que va a tener el Raman. Recordemos que eso es lo que nos piden, una de las primeras cosas que nos piden aquí. Determina la potencia de bombeo de cada amplificador Raman. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que sacar el largo efectivo. Para obtener el largo efectivo, que en este caso va a ser el largo efectivo del amplificador Raman, usamos la fórmula clásica, ¿cierto? De un alfa P, alfa de bombeo ya. Lo voy a usar prima, multiplicado por 1 menos OL elevado a la menos alfa P, el alfa de bombeo, prima, por el largo del Raman. Y aquí es donde, nuevamente, como ustedes ya saben, tenemos que sacar un alfa P, prima, ¿cierto? Que en realidad va a ser un alfa equivalente de bombeo. ¿Ya? Que se hace de la siguiente forma, como siempre lo hemos hecho. ¿Sí? Solamente tomando el Raman como referencia. ¿Ya? Recordemos que el Raman mide 50 kilómetros y dentro de estos 50 kilómetros vamos a tener empalmes también. ¿Ya? Recordemos que los empalmes son cada 5 kilómetros. Por lo tanto, el alfa equivalente sería igual al alfa de bombeo por el largo del Raman. Recordemos que en los datos del amplificador Raman nos dan esos datos. ¿Ya? Nos dicen que a lambda P, con la longitud de onda de bombeo, la fibra óptica presenta la atenuación tanto y también tenemos un alfa splice tanto. ¿Ya? Así que tenemos que usar eso para sacar el alfa equivalente a este. Continuando, ¿cierto? Va a ser eso entonces más el largo del Raman sobre 5 menos 1, ¿cierto? Multiplicado por el alfa splice. Splice del bombeo. Entonces, finalmente, esta cosa, ¿cierto? Si nosotros hacemos el despeje, ¿ya? Dividimos por el largo del Raman y toda la cuestión, nosotros vamos a tener que esto nos da el alfa prima de bombeo 0,408. Ustedes háganlo ahí con más calma. Recordemos, ¿cierto?, de que el alfa P es 0,3, el largo de rama son 50, este es 50, el largo de rama aquí también son 50, y el alfa splice
era 0,6. ¿Ya? Si sacamos eso y luego dividimos, ¿cierto?, por los 50, nos va a dar 0,408 decibeles por kilómetro. Ese va a ser el alfa distribuido del ramo. Y esto, si lo pasamos a Neper, ¿cierto? Como ustedes ya saben, pasarlo a Neper, nos va a dar 0,0939 Neper por kilómetro. Y ese sería el alfa equivalente. ¿Sí? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es netamente calcular el largo efectivo. El largo efectivo entonces va a ser igual a 1 sobre el 0,0939 Neper por kilómetro. Recordemos que Neper es una unidad adimensional, así que nos queda el kilómetro arriba, está bien. Multiplicado por 1 menos Euler a la menos 0,0939 multiplicado por 50. ¿Ya? Este está en Neper por kilómetro y si se fijan yo lo puse en kilómetros. Así que los kilómetros con los kilómetros se van. ¿Ya? Lo cual nos da al final un largo efectivo de 10,55 kilómetros. Recordemos por qué estamos obteniendo el largo efectivo. Bueno, el largo efectivo recuerden ustedes que lo estamos obteniendo para sacar P sub P, la potencia de bombeo. Porque tenemos este no lo teníamos, pero lo acabamos de obtener. ¿Ya? Así que ahora tenemos este. Por lo tanto, podemos ahora obtener la potencia de bombeo del ramal. Finalmente, entonces, la potencia de bombeo va a ser igual a el logaritmo natural de 10. Recordemos que 10 decibeles era la ganancia del ramal, multiplicado por 50 por 10 a la menos 12, que era el área efectiva. Recordemos que todos los datos que estoy poniendo salen de acá, el resto de datos, ¿cierto? Sobre 6 por 10 a la menos 14, multiplicado por 10,55 por 10 a la 3. ¿Ya? Y esto nos va a dar finalmente 181,92 miliwatts, lo cual pasado a decibeles es algo así como 22,6 dBm. ¿Ok? Y bueno, el video igual me quedó largo, así que lo dejaremos hasta acá. En el siguiente vamos a hacer la localización de los amplificadores ESFA. ¿Ya? De esta forma es como se obtiene la potencia de bombeo y así es como funciona el ramal. No es nada más que eso. Si se fijan es usar esas ecuaciones. Esto de acá, ¿cierto? Sacar con el excess loss también cuánta es la ganancia que vamos a necesitar. ¿Sí? Y recuerden, muy importante siempre restar por cada vez para que se pone un splice. Así que nos vemos en el siguiente video.